La Hermandad de la Soledad tiene un vínculo histórico con este ayuntamiento, que se reforzó en 2005 cuando la Virgen fue nombrada alcaldesa mayor perpetua de la villa de Cantillana. De ahí que la corporación municipal le acompañe en su cortejo. Le pedimos a nuestra patrona, la Virgen de la Soledad, que nos cobije bajo su manto para que al año que viene podamos vivir una Semana Santa en plenitud. Queridos feligreses y cofrades, nos encontramos ya en el Viernes Santo, un día grande para todos los cristianos. En este día, pues Jesús muere, es sepultado, muere en la cruz, pero después llevado al sepulcro. Allí nos vamos a encontrar pues con San Juan y con María Magdalena, fieles discípulos de Jesús que estuvieron al pie de la cruz, aguantando y sabiendo pues todo ese acontecimiento que se iba a suceder en aquel Calvario. Fueron los que lo acompañaron hasta el sepulcro. El Santo Entierro para nosotros tiene que significar esos momentos de tristeza y de angustia de cuántos seres queridos se nos van de este mundo. Desgraciadamente la pandemia también se ha llevado a muchos seres queridos que por desgracia han tenido que morir solos, simplemente acompañados por esa mano del enfermero, del médico, porque ni siquiera sus familiares han podido estar ahí. Para nosotros, por lo tanto, el Santo Entierro de nuestro Señor Jesucristo nos tiene que venir a la memoria de tantos y tantas personas que han marchado en este mundo pues con ese dolor. Pero tenemos que tener la certeza de que nuestra Madre, la Santísima Virgen María de la Soledad, nos enseña que aunque vivamos en soledad, en esa tristeza, en esa angustia, ella siempre va a estar con nosotros, nunca nos va a abandonar. Es verdad que la soledad hay que vivirla solo, aunque tengamos gente alrededor, pero la soledad se vive solo. Qué mejor ella, aunque tuvo a su hijo en brazos cuando fue bajado de la cruz por José Nicodemos, fue depositado en su pureza nuevamente de madre, esa soledad no se la quitó nadie. Pues traigamos también a la memoria cuántas personas viven esa soledad, pues que nuestra Madre de la Soledad nos ayude a ser verdaderos cristianos, a vivir el fundamento de nuestra fe cristiana, que tenemos que ser siempre caritativos y solidarios para todos aquellos que viven esa soledad y esa tristeza, que seamos ese apoyo necesario para todos ellos. Nuestra Señora de la Soledad, desde la ermita a la que da nombre, pone colofón a los desfiles procesionales de Cantillana. La procesión del Santo Entierro ocupa desde tiempo inmemorial un lugar destacadísimo en el calendario devocional de este pueblo. Todos los estamentos civiles, representados en un cuidadísimo cortejo, marcan el cenit de esta jornada fundamental en el culto católico. La patrona cierra las puertas de las emociones pasionistas de los cantillaneros, que no abandonan el rito de acudir cada Viernes Santo a la llamada de su madre y protectora. Este Viernes Santo, sin duda, un Viernes Santo muy especial. Nos vemos privados de su salida como nos pasó el año pasado, pero bueno, es un Viernes Santo que viviremos sin duda y estamos viviendo de una manera muy especial, más privada, más particular de cada uno, pero que, como todos los Viernes Santos, estamos visitando a nuestra patrona, le pondremos nuestras velas de promesa igual, y este año especialmente rogándole como protectora nuestra y como intercesora, para que de una vez por todas esta pandemia y esta calamidad que estamos padeciendo, interceda y nos los quite de nuestra vida normal. No tiene más prisa. Vente, Adrián, a la izquierda atrás, todo lo que pueda. Un poquito más a la derecha. Bueno, pues la historia de la Hermandad de la Soledad y de la devoción de la Soledad está fundada, sin duda alguna, sobre piedra, tanto metafóricamente como físicamente y en realidad. En este edificio donde nos encontramos
toda su cimentación es piedra además de origen romano, y la devoción y la coyuntura devocional de la Soledad de Cantillana también tiene una profundidad histórica, devocional y patrimonial en Cantillana muy profunda. El origen de esa cofradía de Nuestra Señora de la Soledad está vinculado a la ermita, antigua ermita medieval de San Sebastián, una devoción también que se termina constituyendo como el patrón de Cantillana y que nace parte sobre esas devociones medievales de las epidemias de peste que se dieron tanto en la Sevilla de los siglos XIV, XV, etc. Un poquito a la derecha, ¿no? Atento a la rampa, Sus orígenes podemos establecerlos en torno a tres fases grandes, ¿no? Unos orígenes en el siglo XVI, en torno a las cofradías que empezaron a desarrollarse en la Sevilla prebarroca, un desarrollo grande durante la Edad Moderna hasta el siglo XVIII y después una actualidad, una continuidad en la Edad Contemporánea hasta la actualidad, que también está sembrada de hitos históricos de importancia muy relevante para todo el pueblo de Cantillana y para, por supuesto, para esta cofradía, ¿no? Vámonos todos por igual, valiente. Siempre los zancos quietos, cuajadito nomás. ¡A Hay que tirar para arriba con talento, no fuerza, con talento, Vámonos de frente poco a poco. Yo soy de la Hermandad de la Soledad porque desde chiquitita mi abuela me cantaba el himno de la soledad para dormirme y porque me traía todos los días cuando era chica en mi carrito aquí a ver a la Virgen. En la segunda mitad del siglo XVI, la nueva realidad de Cantillana, con las ventas de este pueblo, que era propiedad de los arzobispos de Sevilla, por parte de Felipe II en 1574 a la familia de los Vicentelos de Leca, va a constituir una nueva realidad. Esta familia de italianos, de comerciantes italianos, llega a Cantillana para quedarse, formaliza un condado y eran conocidos en Sevilla por su excelente riqueza y por su capacidad de derrochar riqueza. De hecho, son los grandes constructores de la parroquia de Cantillana y también benefactores, sin duda alguna, de cofradías como la de la Soledad. Se vinculan algunos de estos condes de Cantillana como tributarios de la hermandad. ¿Qué quiere decir esto? Que formaban o legaron parte de su patrimonio, como en el caso de algún conde de Cantillana, molinos, rentas, etcétera, para el mantenimiento de la cofradía de la Soledad. En 1583 son los primeros datos que hay de la corporación como tal. Ya se menciona cómo hay un Martín Blasco, un miembro de la cofradía de la Soledad, que es el encargado de llevar a cabo el encargo de las imágenes titulares a Juan de Santa María, un imaginero, un pintor de imaginería, pero vamos, actuaban también de imaginero en ese momento, sevillano, y a partir de ahí tenemos una secuencia de datos históricos prácticamente hasta la actualidad, ¿no? Van repetidamente durante el siglo XVII salpicándose los datos sobre devoción popular que se desgrana o que se manifiesta en torno a la Virgen como donaciones testamentarias, muchas personas que dejan inmuebles, viviendas. Tal es el caso que configuran durante todo el siglo XVII y XVIII las dos grandes realidades institucionales de Cantillana, religiosas, la Soledad y la Hermandad Sacramental. Para mí la Virgen de la Soledad esto porque mi madre, y cuando le tengo que contar cosas, vengo a contárselo, a pedirle cosas, a darle las gracias y sobre todo a darle las gracias siempre por todo.
Y ya en esa fecha, a finales del siglo XVII y principios del XVIII, se tienen una numerosa cantidad de referencias del trato a la Virgen de la Soledad como patrona de Cantillana. Si bien no referencialmente con ese título, pero tratándola en los documentos como la imagen a la que se alude en épocas de sequía, de epidemia, se piden continuamente rogativas o procesiones de rogativas en torno a la Virgen de la Soledad. Después tiene también ese carácter, ya en el siglo XVII y XVIII, un carácter patrimonial inmenso, ¿no? Una serie de encargos de patrimonio, como por ejemplo es un paso entero de plata de ley, que se hace a mitad del siglo XVIII. Todo este conjunto de renovación artística ya a finales del siglo XVIII, de ermitas, retablos neoclásicos, encargos de imaginería, etcétera, que es el camarín mismo, que también se está ahora en fin, iniciando trámites de restauración, etcétera. Pues todo eso forma parte de esa, como decimos, ese segundo bloque grande de la historia de la hermandad durante la Edad Moderna, ¿no? Alrededor también de la enorme devoción de la Virgen de la Soledad y sus cantillaneros, pues hay un montón de hechos, acontecimientos y elementos de devoción popular que han ido jalonando toda la historia, ¿no? Uno de ellos, quizás más curioso, es una relación, una redacción que hay de cuando se traslada a la Virgen en 1794 a la nueva obra, o sea, al templo ya renovado, reedificado, que se hace a finales del siglo XVIII. Y bueno, ahí cuenta los motivos de expresión popular, de vítores, de exaltación popular que se vive en Cantillana en ese momento, ¿no? Y es quizá un elemento muy curioso, porque es en un contexto de pleno siglo XVIII, como tienes esa referencia de la devoción popular. Y después también yo creo que es llamativo, importante reconocer esos datos, esas referencias de devoción popular diaria o continua que han llegado a nosotros en elementos como por ejemplo los esvotos, que hace relativamente poco se recuperaron o se hizo una limpieza profunda de muchos de ellos. O a lo mejor cuando estoy hablando con gente que no es tanto de la soledad y me dicen que exagerada eres, no es para tanto, eres muy exagerado, eres muy pesada con la soledad. Sí, es verdad que noto como que no lo comprenden, que a lo mejor para mí la soledad es esto y ellos no lo comprenden. Vamos a actuar con los bracitos para adelante, Ay, 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 madre de la, ay, madre de la soledad. Ay, 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 de Cantillana. Patrona, ay, de los cielos, hoy de la tierra, ay, de los cielos, oh, y de la tierra.
tú eres madre, reina y señora. Ay, 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 y de los cielos, y la tierra, tú eres madre, reina, reina y señora, ay, ay, por ser tú nuestra patrona. Tu pueblo a ti ay te venera, ay por ser tú nuestra patrona. Ay te veneran, ay y a ti te aclaman patrona de Cantillana. Figuras como José de Ceballos o José de las Cuentas Zayas, grandes académicos de la Academia de Letras de Sevilla durante el siglo XVIII, estuvieron vinculados también a esa cofradía. La figura indudablemente importante de José Velázquez Rivas, que fue el gran benefactor de la Soledad a finales del siglo XVIII, el gran constructor que intenta o consigue, mejor dicho, aglutinar todos los esfuerzos de los cantillaneros para terminar de levantar el templo de la Soledad con todos sus retablos, etc. Y durante el siglo XIX personajes que van cambiando ya ese cariz institucional. Cambia, después de la crisis del antiguo régimen, cambia el sistema de poder en Cantillana y a partir de entonces no van a ser los condes sino el propio ayuntamiento ya establecido en el siglo XIX como principal vínculo de la patrona y patrón que se localizan allí en la ermita, pues con la devoción y la cofradía propiamente de la Soledad. Y a partir del siglo XIX y XX, pues establecemos otra etapa diferente que está marcada sin duda alguna por el nacimiento de otras dos grandes devociones en Cantillana y la devoción de la Soledad pasa a ser quizás esa devoción más silenciosa, más unánime, porque sí es verdad que todos los cantillaneros la llevan en el corazón de una manera quizás eso, más silenciosa, más diaria. Y ahí nace, como digo, otra segunda o tercera etapa histórica grande para la hermandad, que está escalonada de grandes hitos. Por ejemplo, la renovación de la hermandad con nuevas reglas y agregación a la orden servita a final del siglo XIX, el patronazgo o reconocimiento oficial del patronazgo en 1919, la compra o adquisición de todos estos bordados que tengo a mis espaldas, el conjunto patrimonial de Rodríguez Ojeda que se compra o se adquiere en 1929, y un hito importantísimo también para la hermandad, para la Soledad, para la devoción y para Cantillana,
que es la salvaguarda de la imagen, de las imágenes y de todo el patrimonio en 1936. En Cantillana sucede algo todavía con quizás más importancia. La imagen no se oculta, la imagen se salva gracias a la enorme devoción que tienen los cantillaneros, que se apostan delante de la puerta. Parece que personas del pueblo se apostan delante de la puerta con armas para defender que aquí no se tocara nada ni entrara nadie, en fin, a destrozar o partir o reducir a cenizas todo esto que se había conseguido gracias a la labor de la devoción durante muchos siglos. La gente de mi edad yo no noto tanto la devoción de la soledad, pero por ejemplo en mi clase sí es verdad que conozco en mi clase y fuera de mi clase, ahí conozco a 3 o 4 personas que sí son muy devotos de la soledad y cada vez que nos ponemos a hablar el tema del que hablamos es de la soledad y de la Semana Santa, del Viernes Santo y eso. Una cosa muy importante, por ejemplo, es eso, la naturaleza, o traer hasta el siglo XXI, mantener hasta el siglo XXI la naturaleza propia de la Cofradía de la Soledad, que es, como digo, una naturaleza muy protobarroca, muy de la génesis prácticamente de la Semana Santa sevillana, donde las hermandades no salían a la calle simplemente a hacer una estación de penitencia, sino una representación dramática, teatral y barroca de los misterios que se celebraban esos días, ¿no? En 1996 la concesión de la Medalla de Oro de la Villa posteriormente también el reconocimiento de Alcaldesa Mayor Perpetua hacen, como digo, esa continuidad a lo largo del tiempo del carácter institucional de la Cofradía de la Soledad, que llega a su fin o a nuestros días prácticamente en ese acontecimiento que todo el mundo tenemos en la memoria de 2019, ¿no? Cuando la Santa Sede reconoció el patronazgo canónico de la Virgen de la Soledad sobre Cantillana con carácter pontificio, ratificándolo con un rescripto que llega en la mañana del Corpus, esa famosa mañana que tenemos todos los cantillaneros un poco en la memoria, ¿no? Donde el repique general de campanas de todas las iglesias de Cantillana secundaron, firmaron ese lazo de unión de Cantillana con su patrón. Las hermandades de Santo Entierro y Soledad tenían una triple característica en los días del Tríodo Pascual. El Viernes Santo se celebraba el Sermón del Descendimiento, donde se hacía un acto y se descendía a Cristo de la cruz. Era un acto muy emotivo, muy masivo en persona. En cuanto terminaba ese acto se organizaba la cofradía, la procesión con el Santo Entierro, donde se representaba con todas las autoridades civiles del pueblo y todos los hermanos, se representaba el entierro de Cristo y posteriormente el domingo de resurrección se celebraba también la resurrección, dando cabida así a esa doble característica del mensaje cristiano, ¿no? Muerte y resurrección al final. Lo que hay que hacer es quererse mucho, quererse mucho y abajar ustedes. Uno con ellos, ¿bien? Ya estamos fuera, señores, vámonos de frente ya un poquito, que sí he notado como, por ejemplo, antes de todos estos 2 años y un Viernes Santo con la soledad y esas cosas, a lo mejor la gente no era tanto como de venir a rezarle y a darle las gracias y eso. Y sin embargo, desde
ahora mismo, por ejemplo, le estaba diciendo a mi madre que donde están las velas de las promesas hay un montón y como que yo creo que ha aumentado y eso, y como que se han dado cuenta de que de verdad es nuestra madre y nos protege. Que si seguimos bien, más o menos, todavía es por ella, que es nuestra madre. La cofradía anual o la cofradía normal que sale a la calle cada Viernes Santo se configura como una estación de penitencia hacia la parroquia y con dos bloques también muy diferenciados. Una, la cofradía institucional con todas las representaciones, porque hay que tener en cuenta que une dos cosas, dos características: representación del Santo Entierro y estación de penitencia de la propia cofradía, y procesión con la patrona. Entonces esa doble condición la hace también una procesión institucional. Asisten todas las autoridades, civiles, militares, hermandades, cuerpos de la parroquia, pues, en fin, todas las instituciones asisten de gala y formando el cortejo, ¿no? El orden es la representación del paso de la cruz, que va acompañado de San Juan y de la Magdalena, un paso clásico de triunfo de la cruz sobre la muerte. Después va el paso del Santo Sepulcro, donde se representa la imagen de Cristo yacente en una urna que hace, o sea, hay que destacarla porque es una pieza magnífica del siglo XVIII, una pieza original, rocalla, que se recuperó también hace unos años. Y por último, el paso de la Virgen de la Soledad, bajo palio, con todo el ajuar de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, y en fin, cerrando pues ya bandas de música, etcétera. Bueno, la hermandad a día de hoy, aparte de los proyectos y el día a día de hermandad, de la vida de hermandad, con temas de caridad sobre todo, colaborando con Cáritas y con la parroquia en todo lo que se nos pide y se nos solicita, y bueno, y ayudando particularmente a hermanos y familias que acuden directamente a nosotros, y bueno, y le intentamos de ayudar en lo que en nuestras manos está. Aparte de eso, pues bueno, la hermandad este año, digamos, el año pasado y este año, no tenemos, digamos, la actividad de preparar cultos normales y la procesión, y nos vamos a centrar un poco más en el tema de recuperación y puesta en valor del patrimonio y la institución como hermandad. Para mí el Viernes Santo significa un montón. Yo diría que es mi día favorito del año. Me llevo los 365 días del año esperando este día porque sale mi madre, porque para mí es mi madre. Es la madre de todos los soleanos y de todos los cristianos. Y por ejemplo, en 2019 fue mi primer año en Nazareno, que no, por desgracia no pude salir porque llovió y no salimos. Pero yo ese año, mi madre puede decirlo, que yo ese día vine por la mañana a ver a la Soledad y a ponerle el nombre en una vela a mis abuelos, y desde que llegué a mi casa le estaba diciendo me puedo vestir ya, y era acercarse, aproximarse la hora de la salida, porque yo vivo aquí muy cerca, y entonces me asomaba al balcón. Y es que para mí el Viernes Santo lo he hecho, porque es que yo el Viernes Santo me siento muy bien, es mi día favorito.
año que viene, si Dios quiere y hay Semana Santa, que esperemos que sí, pues no lo dudo, que me vestiré de nazareno y acompañaré toda la salida a mi madre, la Virgen de la Soledad. En este viernes especial vamos a disfrutar esta tarde del acto de descendimiento, que anualmente lo celebramos 2 semanas antes del Viernes Santo, pero que lo celebraremos esta tarde, como era y como se celebraba en siglos pasados. ¿Sí? Después de recuperarlo, volvemos a vivir como nuestros antepasados pues lo vivirían en la tarde del Viernes Santo. Disfrutar del día y, como siempre, acompañar a la patrona. Pues ella este año no va a acompañarnos y a visitarnos a nuestra casa, pero sin duda nosotros hoy continuamos visitándola como lo hacemos anualmente. Mi mayor sueño es ir algún día de la Maniqueta de la Soledad y que está siempre al lado de la Soledad. A la ermita le brota un dolor incunable desde que descendieran a esa muerte de siglos. No le cabe más llanto a la tarde del viernes. Todos quieren unirse al entierro de Cristo, el vecino de nichos de los hijos del pueblo, el Dios desbaratado esperando la Pascua, donde resucitando colmará el firmamento de sonrisas y abriles que hoy suenan a destiempo. Una vara de mando confirmó su mandato sobre los corazones que le rinden tributo con sus diezmos de gracias y oraciones que hicieron de su madre patrona, de su dolor espejo. Cantillana postrada al puñal que la cruza, desangrando promesas prendidas de los nidos que anuncian que llegando la agonía de marzo, la soledad parece congelar las miradas. Todas guardan recuerdos regados con su llanto.